Bienvenidos a una emisión más de Cambio en el Debate, que con motivo del 20º aniversario de nuestro diario Cambio de Michoacán, hemos iniciado con una serie de entrevistas a destacados personajes de la vida social y política de Michoacán y de otros lugares. Hace poco más de un año, dentro de la Universidad Michoacana, se integró la Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios Nicolaitas. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de ese tema, del año que recientemente ha cumplido este órgano, con su presidenta, la licenciada Eva López Ramos, la licenciada Guadalupe Morales Ledesma, que es integrante de la misma, y el doctor Jorge Álvarez Banderas, los tres defensores de los derechos humanos nicolaitas. Bienvenidos, Gracias, licenciada Eva López. ¿Por qué una Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas o Universitarios Nicolaitas? Porque efectivamente la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas era necesaria al seno de nuestra universidad, tomando como base que antes de que se creara este organismo no se había indagado, no se había preocupado la comunidad universitaria qué pasaba con la salvaguarda de sus derechos como universitarios. Además, tomando como antecedente que ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año de 1985, siendo rector de la misma el recién desaparecido doctor Jorge Carpizo, con un grupo de gente inteligente y visionaria, llegaron a la conclusión de que era necesario que en el ámbito de las universidades también se salvaguardara los derechos de toda la comunidad, y se creó por primera ocasión desde 1985 lo que constituyó el primer ombudsman en las universidades, en esa universidad, y fue pues quizá el primero en la República Mexicana antes de que se constituyera o se creara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de tal suerte que nuestra universidad, estimo que llegamos tarde, porque pues ya en la UNAM se cumplieron más de 25 años de protección de los derechos de los universitarios, y aquí, si bien es incipiente, pues es importante saber que ya llegamos y hemos plasmado, ya se glosan en los expedientes, las faltas a los derechos humanos universitarios. De los derechos humanos en la universidad, ¿cuáles serían las primeras faltas y por quiénes fueron o han sido? Sí, porque se hizo en la universidad, pero ¿cuáles son los motivos aquí en la Universidad Michoacana? Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días a todos ustedes y al auditorio. Debo señalar que hemos tenido una experiencia muy grata, novedosa para el seno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y efectivamente era de muchos sabidos de que había violaciones a los derechos universitarios de los diversos sectores que integran la comunidad universitaria, tanto alumnos, profesores y personal administrativo. De manera particular, el mayor número de quejas que se han tenido desde la creación de esta Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios han sido de alumnos en contra de profesores y en contra de autoridades de la propia universidad, como puede ser los directores de sus escuelas, facultades o planteles, institutos. Así como también hemos tenido quejas de profesores en contra de consejos técnicos y de los propios directores y autoridades, y alguna en menor escala hemos recibido ya también quejas de personal administrativo. Pero ¿qué tipo de quejas? Porque eso es fundamental. El tipo de quejas fundamentalmente en este periodo, de manera particular, se vienen a acrecentar aquellas de la violación al Reglamento General de Exámenes, en la que los maestros no observan el Reglamento General de Exámenes en detrimento de los derechos de los alumnos. Hemos tenido obviamente quejas de hostigamiento y acoso de profesores en contra de alumnos, no podemos negarlo, es algo que está
a la luz y que se han hecho no solamente el conocimiento de los asuntos, sino también tomado medidas preventivas de orientación. Hemos acudido a diversos planteles de la Universidad Michoacana para sostener pláticas, diálogos, dar a conocer primeramente cuáles son los derechos de los alumnos, la existencia de este organismo y cuál es el mecanismo para acudir con nosotros. Entonces, hemos tenido una tarea de difusión, de divulgación, a más de aquella actividad de instaurar los diferentes asuntos que ya de manera formal se han presentado ante nosotros. ¿Y qué al respecto? ¿Y qué al respecto? Es decir, ¿qué hay al respecto acerca de una violación que a mí me parece crítica, muy, muy pesada, muy grave, que es en el sentido de que no puedan, en el caso particular de los alumnos de medicina, ingresar a estudiar a la escuela? En realidad, en efecto, tiene usted toda la razón, porque la educación pública o universidades públicas como la nuestra, sostengo que todo aquel alumno que toque las puertas a la universidad se le debe de aceptar, pero debe de sujetarse necesariamente a un procedimiento como es el de admisión, mediante las evaluaciones correspondientes, para que aquellos que obtengan las calificaciones más altas puedan ingresar y quedarse en los planteles educativos. Sin embargo, en el caso concreto de la Facultad de Medicina, con motivo de los procesos de acreditación, el Consejo Universitario tuvo que tomar una medida en relación a que todos pueden participar en el proceso de admisión, pero que el ingreso solamente es para 500 estudiantes, en base a esa selección de las evaluaciones. Conocemos esa situación, pero ¿cuáles son los resultados hasta ahora en los casos muy particulares de ustedes en relación a esta situación? Si yo no quiero estudiar medicina, tengo buen promedio, pero no me alcanzó. Es decir, estuve dentro de los promedios, pero no estuve dentro de la capacidad de la propia universidad de admitirme, ¿no? Entonces, a mí me están lastimando terriblemente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo? Sí, ingeniero, en efecto tiene usted toda la razón. Estimamos que debe de llevarse a cabo procedimientos más inteligentes. Creo que se tiene que trabajar con la comunidad del área de la salud. Me parece que se tiene que replantear esos procedimientos, porque sobre todo para nuestros egresados de las preparatorias debemos de estar analizando y discutiendo que todos los egresados de nuestras preparatorias y que tienen los promedios más altos, como ocurre en la UNAM y en otras universidades, estimamos que es necesario que tengan pase automático. Todos, por lo menos, que los propios egresados de nuestros bachilleratos automáticamente ingresen a medicina y a todas las demás carreras con un promedio de 9 hacia arriba. Esto aquí en nuestra universidad hasta este momento no está discusión, pero nos parece que en ese tenor de no afectar la violación de los derechos cuando les falta una décima para obtener el promedio, porque además para nadie es desconocido que para ingresar a medicina las evaluaciones las lleva el Ceneval, que es un organismo externo privado. Y efectivamente, y que nos parece que por lo menos a su servidora, a mí me queda muy claro que no es el órgano importante para llevar a cabo las evaluaciones. Si nosotros en la universidad somos un organismo eminentemente autónomo, pues debemos de tener nuestros propios instrumentos o indicadores de evaluación. Sin embargo, en este contexto internacional de la globalización, pues nos señalan unos parámetros que se tienen que seguir en todas las escuelas del área de la salud, y esto viene a romper pues con la autonomía universitaria. Eso es lo que estimo. Otro problema, la normatividad existente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su ley orgánica, su estatuto, sus reglamentos, ¿es la normatividad adecuada? A ver, Jorge Álvarez, que es colaborador también de nuestro diario. Así es. A ver, ¿es la adecuada para defender los derechos humanos, los derechos de los universitarios? Gracias.
Mira, yo antes de dar una respuesta quiero abonar un poco a la pregunta que hizo el ingeniero a la maestra Lupita. Tenemos un problema muy grave en la universidad, un desconocimiento por parte de los universitarios de la legislación universitaria. Es un primer punto que hemos detectado. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo podemos saber que los están violentando? Y segundo, una vez que sepamos que los están violentando, ¿cómo poder acudir a un medio de defensa? No necesariamente ante la Defensoría, sino ante el órgano de autoridad que pueda regir en ese momento. Algo adicional a lo que comentaba también la maestra Lupita en la respuesta del ingeniero sobre los tipos de quejas que se presentan. Uno muy palpable es el de la violación al derecho de petición. Los muchachos no saben pedir, llegan a la Defensoría desesperados en última instancia por el desconocimiento y dicen, bueno, pues sí, nosotros pedimos, acordamos, pero nuestro derecho no es escrito. Atienden, tomamos. Nuestro derecho es escrito. Y vamos en ese camino de poder transitar en la legalidad, orientando a estas personas para que puedan ejercitar esos derechos por escrito, esperar un tiempo prudente para una respuesta y ante la no respuesta poder nosotros actuar en consecuencia. Y también un punto muy importante que hemos visto es la violación a ese derecho de petición. Yo considero que es sabido de todos nosotros que la ley orgánica en uno de sus artículos transitorios al momento de su expedición señala un término perentorio para la creación de un estatuto universitario. Y este estatuto universitario al día de hoy no existe. Se aplica en lo que no contraríe el estatuto anterior, que tiene una antigüedad, pues ya... Es de 1961. Así 63. Es, de 63. Entonces, si me preguntas si es vigente esta normatividad, yo creo que no, tenemos que adecuarla. Hacen falta reglamentos, hace falta una adecuación del reglamento mismo general de exámenes. Hemos platicado tú y yo sobre quizá en algunas áreas la inaplicabilidad del reglamento general de exámenes, porque hoy estamos ya en un siglo XXI, estamos con tecnologías que no teníamos cuando se crea este reglamento, amén de poder revisar todos los demás reglamentos. La inexistencia, por ejemplo, de los reglamentos, voy a tocar un punto delicado, el reglamento que alude la ley orgánica sobre las casas del estudiante, que no es el reglamento de las casas del estudiante, es el reglamento universitario respecto de dichos albergues. Entonces, creo que debemos adecuar la legislación a nuestra época vigente. Antes de preguntar qué tendrían que hacer para actualizarla, es decir, cuánto tiempo se llevarían, yo quisiera regresar un poquito a lo que nos dijo la maestra Eva, en el sentido de los exámenes que son de Ceneval, que es un aspecto externo a la propia universidad y que a lo mejor parezca un poco anacrónico en el sentido de no aceptar ciertas calificaciones o ciertas certificaciones que en la modernidad se hacen. Yo recuerdo y muy bien que en el caso particular del Instituto Politécnico Nacional, los egresados de las instituciones salían con una alta calidad educativa de preparación y éramos recibidos pero fácilmente en las empresas, y en las propias empresas no necesitábamos la calidad, el registro de calidad, ¿no? Que nos supervisaran para la certificación de la calidad. Y a partir del proceso de integración económica con los Estados Unidos y el Canadá, empiezan a meternos algo que es ajeno a nosotros y que además tenemos que pagar por ese certificado. No parece una cosa anacrónica y que además perjudica los derechos tanto de los universitarios como de las organizaciones administrativas de la propia universidad. Yo sostengo que en efecto es un contrasentido, indiscutiblemente, porque al tener plena autonomía las universidades públicas,
pues debe, y sobre todo en el caso concreto de nuestra universidad, que algo que posiciona en el ranking nacional a la universidad dentro de las mejores 10 posicionadas en calidad. Bueno, aquí tenemos una planta extraordinaria de docentes investigadores, que es uno de los indicadores que hacen ese posicionamiento, y por lo tanto estimo que ellos son los que deberían de estar diseñando los instrumentos de evaluación para los que pretendan ingresar no solamente al área de la salud, sino a todas y cada una de las demás instituciones. Esto es, me parece que parte de los asuntos torales que deben de abordarse en el propio Consejo Universitario, pero si hay la sensibilidad de toda la colectividad de trabajar en una institución de calidad sólida, comprometida, como lo exigen esos indicadores, estimo que no tienen que venir organismos externos a realizar nuestras evaluaciones. Pero repito, ese es mi criterio. No sé qué opine realmente la comunidad del área de la salud. Pero yo no estoy hablando, particularicé Sí. ahí, pero esto es general. Sí, a mí me molesta mucho claro. que tengan ciertos colegios, ciertas instituciones que tener que certificarse, ¿no? Para decir somos de calidad. Nos certificó alguien que nos da un certificado de calidad y que le estamos pagando por ese certificado de calidad. Y generalmente esa certificación, esos certificadores son de capital extranjero inclusive, ¿no? Entonces nos está certificando un país en el extranjero. Es decir, cuando antes no necesitábamos esa situación y los estudiantes de bachillerato, inclusive hablo de antes de los 1950, 60, pues salían hablando francés, conociendo latín, bien preparados, eran bien recibidos y buenos profesionistas. Ya que se habla de esto, la Defensoría de los Derechos ¿trabaja en coordinación con el Consejo Universitario, con otras autoridades, o mantiene una autonomía? No. La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, desde el momento de su creación, primeramente surge por un acuerdo administrativo de parte con las facultades que le confiere la ley orgánica de la Universidad Michoacana del señor rector. Tenemos un reglamento que rige las actividades que desarrollamos, reglamento que ya está aprobado por el órgano máximo de gobierno de la Universidad Michoacana, como lo es el Consejo Universitario. Sin embargo, este organismo es un organismo independiente, ¿sí? Porque también tendríamos esa dificultad, porque evidentemente que se presentan quejas en contra de las autoridades universitarias, en contra del propio rector, y entonces al estar subyúdice o supeditados o tener esa relación de subordinación, no tendríamos la autonomía total, absoluta, para emitir nuestros acuerdos y nuestras decisiones y las resoluciones que al respecto conlleven. Así es que desde el momento mismo de su creación es un órgano independiente. ¿Sus acuerdos tienen una validez obligatoria? ¿Son vinculatorios? Son vinculatorios, pero no sancionadores. No sancionadores, por virtud de que emite solamente recomendaciones, al igual que la Comisión Nacional, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, emite recomendaciones. Pero evidentemente que esas recomendaciones se harán públicas a través del órgano de difusión de la Universidad Michoacana, y a ninguna autoridad, ningún catedrático le será grato el encontrarse de que la Defensoría emite una recomendación y que no la acate. Creo que esto viene en un momento dado a señalar algún aspecto negativo en contra de esa autoridad o en contra de ese catedrático que no atienda las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. A lo largo de un poco más de un año y un poco más de tiempo que tiene de creada esta Defensoría, ha intervenido ya en algunos asuntos polémicos que han sido muy publicitados. Es el caso de la intervención policíaca en las casas del estudiante el pasado mes de abril, el 28 de abril. ¿Cuál fue la intervención de la comisión en este caso?
Bueno, en efecto, con motivo de esos hechos suscitados el día 28 de abril del presente año, la Defensoría tuvo pues un papel relevante desde el momento mismo de tener conocimiento de los hechos. Nos dimos a la tarea de apoyar a todos los jóvenes de las diferentes casas, estuvimos con ellos, concurrimos a la Procuraduría General de Justicia, le solicitamos al señor procurador que nos permitiera estar en los lugares donde tenían resguardados a nuestros jóvenes, ahí en los separos de la Procuraduría. Posteriormente se llevó a cabo la liberación de ellos y más tarde nos percatamos que solamente consignaron a 13 jóvenes. Esos jóvenes que consignaron al cerezo también recibieron el apoyo de parte de la Defensoría. El Consejo Universitario, al conocer de los hechos ocurridos, de los acontecimientos, determinó que se formaran comisiones del propio Consejo Universitario, y en una comisión de seguimiento de los hechos nos integró conjuntamente con una comisión del propio Consejo Universitario que estuvo encabezada por un director, por la consejera de las casas de las casas de estudiantes de la CUL y otra consejera estudiante. Nos dimos a la tarea de recabar toda una información que oportunamente se entregó a la propia rectoría para que dé cuenta al propio Consejo Universitario. Así que ahí estuvimos trabajando en esos acontecimientos tan lamentables. No sé, Jorge le tocó estar precisamente ahí en las barandillas, en los separos. Sí. Y no hubo mordida, no hubo necesidad de... No se pagó nada. Es importante mencionar que antes de la creación de la comisión que menciona la maestra Eva, se tuvo la disyuntiva sobre el apoyo que se iba a brindar, porque evidentemente no es un ámbito que nos pudiera... no éramos competentes sobre el tema porque no eran autoridades universitarias las que estaban lesionando los derechos. Sin embargo, tuvimos esa decisión de actuar como universitarios. Afortunadamente se integra de inmediato la comisión, nos integran a la comisión de investigación a los hechos ocurridos, y eso nos permitió entonces ya con mayor libertad poder transitar en este apoyo que se les pudo brindar. No fuimos sus abogados, no fuimos sus defensores, pero estuvimos al pendiente de que el trato que recibieran y la atención que recibieran de parte de las autoridades fuera el adecuado para ellos. ¿Cómo está configurada esta organización, esta Defensoría de los Derechos? ¿Quiénes están participando? ¿Están integrados dirigentes estudiantiles, dirigentes de los sindicatos, de la propia administración? La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, como órgano independiente, está constituido por una defensora titular, que es la licenciada María Eva López Ramos, 2 defensores adjuntos, el doctor Jorge Álvarez Banderas y su servidora, y tenemos un secretario técnico. Hemos venido trabajando exclusivamente con esas limitaciones, podríamos decir de orden material, pero que no vienen a romper el entusiasmo, el interés de entregarnos a este tipo de actividad. Como comisión, así lo establece el reglamento de su constitución, no tenemos integración de personas que vengan a ser del sindicato, porque en cuestiones de ámbitos sindicales no tenemos competencia en los términos de la propia normatividad. Pero como universitarios todos, Lupita, a eso me refiero yo. Sí. No, la Defensoría es la manera de su composición, obviamente para atender asuntos de toda la comunidad universitaria, pero como integración del organismo somos los únicos que la estamos constituyendo. Sin competencia entonces en el ámbito laboral, porque eso se rige por otras normas. Eso se rige por otras normas, sin embargo, aquí cabría hacer un paréntesis.
De conformidad con las últimas reformas constitucionales que se han generado a partir del 10 de junio del año pasado, pues tenemos que en ciertos casos, aun y cuando se trate de violaciones laborales, cuando estos vengan a impactar a los derechos fundamentales, también se podría tener competencia. Entonces hay que no han ser, tenido todavía experiencia en ese sentido. Habría que ser congruentes, evidentemente, con las últimas reformas constitucionales que a ese ámbito se han dado y que ya pues tenemos un cambio sustantivo, que ya no son de las garantías individuales, sino de los derechos humanos y de sus garantías. En ese tenor, pues habría que llevar a cabo también la congruencia con esas modificaciones de carácter constitucional. Otro caso en donde entiendo que participó de manera destacada esta Defensoría es el de, estas tomas que se dan con frecuencia en el ámbito universitario, tanto de dependencias como de la ciudad universitaria. Se había dado una toma por parte de estudiantes, me parece que también de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, y de pronto datos personales de estos alumnos que estaban participando o no lo sé, en la toma, pero aparecen señalamientos muy concretos en un órgano de prensa, vamos a decirlo, en El Sol de Morelia. Se publican información personal e incluso fotografías de algunos de ellos que estaban allí y que tenía todos los visos de haber sido información filtrada por las propias autoridades universitarias. ¿Qué papel tuvo en este caso la Defensoría? Bueno, yo te refieres a las tomas. Fíjate que desde nuestra creación ha habido 3 tomas a Ciudad Universitaria. En la primera toma conocimos, porque 2 estudiantes de casa de estudiante se acercaron previamente con nosotros, conocimos de la situación especial que estos muchachos tenían, y derivado de esa situación fue que después se dio la toma. No podría comentar aquí el antecedente por la secrecía que reviste cada uno de los expedientes, pero los muchachos de alguna manera o argumentaban tener una razón. Y bueno, pues había una particularidad especial sobre esa primera toma a partir de que nosotros entramos en funciones. Acudimos con ellos, coadyuvamos con la autoridad porque esencialmente, efectivamente había una lesión, no nada más a estos muchachos, sino a 55,000 estudiantes que estaban sin tener clases. Se dio la distensión, se logró un acuerdo y se liberaron las instalaciones. Vino una segunda toma. Dejamos pasar un día y nos acercamos y lamentablemente los muchachos no confiaron en nosotros. Esto fue antes de abril. Viene el tema de abril, viene la presión, viene la desinformación, muertos, desaparecidos, descontrol, dejan las instalaciones, las vuelven a tomar, toda una incertidumbre entre todos los universitarios. Y finalmente, cuando se hace la liberación de los muchachos por el desistimiento de la acción que hace el Ejecutivo del Estado, pensamos que las instalaciones de la universidad iban a ser liberadas, que estaban en manos efectivamente de los compañeros de estos muchachos detenidos. Pero eso fue un lunes, pasó martes, pasó miércoles y las instalaciones seguían tomadas. Y fue hasta el día jueves que nos percatamos de la molestia de estas chicas de una casa del estudiante que argumentaban que en este periódico habían salido sus fotografías y que esas fotografías pertenecían a sus credenciales de estudiante. Y bueno, pues de pronto ellas se preguntaban quién entregó esa información. Son datos personales efectivamente reservados por la legislación estatal y la legislación federal. Y pues ellas se sentían dolidas. La toma duró hasta el jueves siguiente. Coadyuvamos también en la entrega de las instalaciones, en la liberación de las instalaciones, conminando a las chicas a que debían transitar por el camino de la legalidad, que si ellas tenían una molestia porque se hubiesen lesionado sus datos personales que estaban en propiedad de la autoridad, que hicieran valer eso por escrito. Y propiamente lo hicieron,
nos corrieron copia de la acción que se realizó ante el Consejo Universitario y hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de la respuesta correspondiente. Pero efectivamente no es con la toma de instalaciones, porque de esa manera se afecta a toda una comunidad estudiantil, a los mismos investigadores que tienen sus investigaciones en proceso, y bueno, pues creo que es momento de que podamos cambiar en el actuar, en la forma de pedir, en la forma de presionar. Yo creo que estamos para atender los reclamos de los particulares estudiantes que se sientan lesionados en sus derechos humanos universitarios. En el futuro próximo, ¿cómo vislumbran ustedes la Defensoría de los Derechos a su propia organización? Es algo que es trascendental. En el caso concreto de la Defensoría, que estamos trabajando y que comentamos que ya glosamos varios expedientes, conforme transcurre el tiempo, esta Defensoría tiene que ir indiscutiblemente teniendo un papel muy relevante para que todo lo que realizamos en el ámbito universitario, tanto profesores, trabajadores administrativos y los estudiantes, transitemos con una verdadera cultura de la legalidad. En el caso concreto de la universidad, no existe mucho la cultura de la denuncia, de tal suerte que tenemos que seguir difundiendo el respeto a los derechos de los universitarios. Es fundamental, y lo explicaba la maestra Lupita, la Defensoría de los Derechos Humanos no necesariamente tiene que emitir recomendaciones o resoluciones. El papel más relevante que tenemos que seguir trabajando en la Defensoría, independientemente de que en este momento nos encontremos nosotros o que mañana estén otros defensores, es importante saber que la forma idónea de resolver los problemas al seno de la universidad es a través de la conciliación o la mediación, donde los conflictos se resuelvan de mutuo acuerdo con las partes, y de esta manera toda la comunidad universitaria se entere, conozca, para prevenir futuros conflictos, porque es necesario que la academia, la investigación, la difusión en el ámbito universitario transite con una cultura de la legalidad, de la igualdad, del equilibrio, de la no discriminación, del respeto a los derechos de género. Creo que en ese tenor se tiene que seguir trabajando mediante foros, mediante conferencias, en todas y cada una de las dependencias, para que todos sepamos que hay un organismo donde recurrir cuando sus derechos que contempla el andamiaje universitario se respeten, se cumpla en beneficio de una institución de calidad, con prestigio, eminentemente con ese sentido humanista que caracteriza a nuestra máxima casa de estudios. Bueno, reconozco que hay una integración tácita con la Universidad Michoacana, pero ¿qué pasa en otras instancias educativas? Porque seguramente existe, ¿no? Existe esa situación. Yo tuve la oportunidad de estar unos cuantos meses como director general del CONALEP aquí en Michoacán, y bueno, los antecedentes que yo recibí del comportamiento tanto de maestros como etcétera, pues es grave. Es decir, en el futuro, ¿no vislumbran ustedes ampliar esa situación? Es decir, buscar conexiones con otras instituciones educativas para crecer y fortalecer su misma organización. Evidentemente que es algo de lo que se tiene ya previsto, el celebrar también convenios de colaboración, no solamente con instituciones educativas, sino también con otros organismos como la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como también con otras instituciones de cultura que venga a fortalecer a la propia comisión. Y por cuanto se refiere a otros ámbitos educativos, pues una de las conclusiones a que se arribó dentro del Congreso Nacional de la Red de
defensorías y procuradurías de los derechos humanos universitarios es precisamente incluso elevar al rango constitucional la existencia de un ombudsman educativo, para evitar cualquier violación de derechos humanos en cualquiera de los ámbitos educativos. Creo que hemos transitado y debemos transitar a ese respeto de la legalidad, como tanto se ha señalado, y que no sea solamente dentro de la Universidad Michoacana, sino que esto venga a darse en todos los ámbitos educativos y de cualquier Bueno, yo no sé mucho de la palabra, sí, pero supongo que deben tener una oficina, una dirección, y que también creo que acertadamente que muchos de los estudiantes ni siquiera conocen esta situación, ¿no? Entonces creo que es oportuno que ustedes, y profesores, ¿no? Creo que es oportuno que ustedes indiquen en dónde están ubicados sus teléfonos, etcétera, aunque muchas veces muy rápido el aparecer aquí se va, ¿no? Para presentar una pues sí, estamos trabajando provisionalmente en las oficinas de las salas de comisiones del Consejo Universitario, y cada que se encuentran ubicado en el edificio P, en Ciudad Universitaria. Hay en horario de oficina, ahí hay gente que puede atender en cuanto a una recepción previa para hacer una cita, no hacerlos esperar. No pretendemos ser una oficina burocrática, sino cuando va la persona se le atienda. Pueden llamar al conmutador de la universidad y pedir la extensión de la defensoría o de las salas de comisiones donde estamos instalados. Es muy importante también hacer del conocimiento que en esta red de defensores y procuradores de derechos universitarios que nos integramos recientemente en el mes de octubre, fuimos el número 19, la universidad número 19, que contempla a una universidad con un nuevo defensor de los derechos humanos universitarios. De universidades públicas. De universidades públicas. Y la red de defensores y procuradores titulares integra no nada más a los defensores nacionales, sino es internacional. Tuvimos la convivencia con gente de Latinoamérica y gente de Europa respecto a esta situación. Los problemas son los mismos, efectivamente. Y los problemas seguramente de ustedes me supongo que son también los míos, de decir, bueno, nos falta esto, y a ver la cooperacha, a ver cómo, si hay eso o no, o tienen algún subsidio parte de la universidad. Primeramente debo señalar que somos profesores de tiempo completo. Y como profesores de tiempo completo debemos dedicar un determinado o un número de horas a más de aquellas que estamos frente a grupo. Así es que dentro de ese horario tenemos precisamente llevado a cabo las actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. No hay un presupuesto específico para la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, no hay cobro absolutamente para nadie en relación a nuestras tareas y a nuestras actividades. Y quisiera puntualizar de manera directa que el teléfono donde nos pueden localizar es el 44 33 22 35 00, extensión 3080. Si lo repite, por favor. Con todo gusto. Más lento para que lo alcancen a anotar. 44 33 22 35 00, extensión 3080. Ahí permanentemente hay personal, si no estamos los defensores, por virtud de las tareas adicionales que llevamos de divulgación, de difusión, de asistencia a seminarios, academias, diplomados, o tener que trasladarnos a los campus universitarios, que también lo estamos realizando. Hay persona, el secretario técnico y un auxiliar, que puede atender todos los días a cualquier persona interesada de recibir orientación, de recibir cualquier información de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Pues enhorabuena de que exista esta Defensoría de los Derechos Humanos, ya era tiempo, efectivamente, como decía la maestra Eva López, quizás nuestra universidad llegó tarde, pero ahora que ya existe, pues lo importante es generar esta cultura de los derechos universitarios y humanos en general, y también pues difundir lo que esta Defensoría
está haciendo. No sé si quieran agregar algo. Fíjate Son cosas de que el 2 día minutos martes ya, 26 de junio entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Yo creo que fue un buen regalo para el primer aniversario de la Defensoría. Entonces, el tema de los derechos humanos a raíz de la reforma constitucional de junio pasado ha causado una relevancia plena. El reglamento incluso se adecuó respecto de la reforma en relación a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque las recomendaciones, una vez emitidas a las autoridades, las pueden acatar o no las pueden acatar. Y si no se acatan, hay un mecanismo establecido en el mismo reglamento para dar a conocer al Consejo Universitario de que no se acató, y el Consejo Universitario tiene la facultad para poder llamar a esa autoridad y ante el Pleno del Consejo hacer la manifestación del por qué no la acató. Pues estamos ya en el último minuto. Agradecer mucho, Lupita, su presencia, Eva, igualmente la del doctor, y aquí estaremos en Cambio de Michoacán en el debate próximo, todos los días a esta misma hora. Y solamente agregar que a mí me da mucho gusto que haya una defensoría para los de prensa, porque así nosotros podemos asociarnos y denunciar el cacicazgo que tenemos aquí de nuestro director, ¿no? Que estábamos al aire. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, agradecemos que nos hayan invitado, muchas gracias. Decíamos que ojalá en lo subsecuente, en la máxima casa de estudios, haya el respeto, la igualdad, el no discriminación, y que todos seamos humanos, porque el humanismo no es reminiscencia del pasado, es algo que nos debe de caracterizar a nuestra universidad. Pues muchísimas gracias. Gracias por su Buen atención. día.